Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Regis, hola, ¿qué tal? La saludamos en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. En esta ocasión, recordando con una gran exposición a Gabriel García Márquez. Efectivamente, y les preguntamos, ¿cuál es la imagen que les viene a la mente? ¿Cuál a lo mejor es la palabra, la frase, el libro, el título que les viene inmediatamente a la cabeza cuando escuchan el nombre de Gabriel García Márquez? Compártalo con nosotros en el hashtag Noticias22. Hashtag Noticias22, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Gabriel García Márquez? Lo estamos esperando sus respuestas en este momento. También vamos a platicar acerca de la cartelera. Prepárense para ir al cinito este fin de semana. Y además, el taller coreográfico de la UNAM estrena director. Vamos a estar platicando con él. ¿Comenzamos? Bueno, justo vamos a comenzar con esto que les comentábamos hace un instante, lo que está presentando la Casa de Colombia en México. Él le dedican un homenaje iconográfico a Gabriel García Márquez, entre mariposas amarillas y algunos de los mejores retratos del Premio Nobel. La Casa de Colombia en México representa la consolidación de un proyecto largamente acariciado por Gabriel García Márquez. Casa de Colombia es un sueño hecho realidad, porque Gabriel García Márquez así lo quería. Así, él quería que tuviéramos un espacio en la Ciudad de México donde mostrar lo mejor de Colombia. Y qué más que estar honrados de presentar esta exposición justo de fotografías de Gabriel García Márquez para rendirle un homenaje. En este espacio se presenta la exposición El realismo de lo mágico. En esta exposición lo que van a encontrar es reportería gráfica, tanto del archivo del Tiempo y también del Heraldo, además de fotógrafos contemporáneos colombianos que en vida hicieron unas fotografías increíbles de Gabriel García Márquez. Además está esta escultura de Ramiro Cuello, que de lo que habla esta escultura es de Arcadio Buendía en 100 años de soledad, que él decía que Macondo era un lugar donde hacía muchísimo calor y donde él pensaba que algún día iban a existir casas hechas de hielo. Entonces, esta maqueta, la intención es hacerla a gran escala en Aracataca, donde nació Gabriel García Márquez. Entonces, es muy representativo para nosotros tenerla por acá. También tenemos la famosa fotografía de las flores amarillas que está atrás de mí, que la verdad es una fotografía hermosa. Lo que significa es que Gabriel García Márquez siempre su esposa le ponía flores amarillas, ya sea en su escritorio o en los eventos que iban. Entonces, esta fotografía fue tomada en el 2013, un año antes de su muerte. Es de las últimas fotografías que se le tomaron de forma editorial y de cierta manera es un homenaje a su esposa. La lluvia de mariposas amarillas que cae sobre Macondo también está presente. Las mariposas amarillas también es parte de un fragmento en el libro de 100 años de soledad donde dice que cayó una lluvia de pequeñas mariposas. Entonces, bueno, también haciendo un poco alusión a esta frase o a esta parte del libro donde aparecen las flores amarillas, es por eso que también las tenemos por acá. Resulta interesante una exposición fotográfica para quien no amaba las cámaras fotográficas. La reportería gráfica que tenemos aquí es muy relevante porque para empezar, es de las primeras publicaciones que se hacen aquí en Casa de Colombia. Además, hay fotografías muy interesantes porque aparece con Bill Clinton, con Fidel Castro, con Carlos Fuentes y también algunas otras fotografías en donde aparece con personajes históricos, ¿no? Y personajes muy, muy representativos para él en la vida de Gabriel García Márquez. Alrededor de 40 fotografías de diferentes formatos, técnicas y autores conforman la exposición del Premio Nobel de Literatura, quien escribió su obra cumbre en nuestro país. La muestra se presenta hasta el 25 de febrero, con posibilidades de extenderse. Esto dependerá de la afluencia del público. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, pues sí, están las mariposas amarillas, pero pues hay muchísimas otras imágenes que seguramente están ahí presentes en la obra de Gabriel García Márquez y que se quedan impregnadas en nuestra memoria. Inclusive imágenes sonoras como el Macondo que ya escuchábamos de fondo durante esta información que les compartimos, hashtag Noticias22, que les viene a la mente cuando piensan en Gabriel García Márquez. Y en otros temas, Laura. Sí, les vamos a platicar el taller coreográfico de la UNAM que fundara hace 47 años la maestra Gloria Contreras tiene un nuevo director artístico. El bailarín y coreógrafo mexicano Diego Vázquez será el nuevo director artístico del taller coreográfico de la UNAM, así lo anunció Evoe Sotelo, directora de danza de esta dependencia. Después de 47 años de trabajo de la compañía universitaria, fundada y dirigida por Gloria Contreras, Vázquez será el primer director seleccionado a través de una convocatoria abierta. Él como intérprete es muy versátil y sus obras siempre hacen evidente un uso de los recursos corporales y compositivos, también desde un punto de vista contundente por el conocimiento que tiene de la técnica dancística en estos dos territorios, el clásico y el contemporáneo, pero también porque tiene un conocimiento vasto dentro del asunto de la composición coreográfica y también tiene un conocimiento bastante profundo de la música. El comité de selección, integrado por la propia Evoe Sotelo, Alberto Dalal, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, Guillermo Maldonado del Consejo Asesor de la Dirección de Danza de la UNAM, así como por la coreógrafa Cecilia Lugo y Gregorio Luque Contreras, hijo de la bailarina, escogió el proyecto de Vázquez de entre 5 propuestas. Parte de los objetivos del nuevo director será el de buscar un equilibrio entre las obras de la fundadora con la danza contemporánea. Para ello, pretende dividir cada temporada de la compañía en 3 partes: reposición y representación de repertorio de Gloria Contreras, montaje y estreno de coreógrafos jóvenes mexicanos y montaje y estreno de coreógrafos extranjeros. El comité de selección, en ese sentido, destacó del proyecto de Diego, que tiene muy claro que eso también es importante, ¿no? No rescatar ni resguardar, sino revitalizar la propia obra de repertorio de la maestra Gloria Contreras, en el sentido de generar una compañía que esté generando también proyectos nuevos. Eso revitaliza también la propia obra de repertorio. El también titular de la compañía La Lillet Danza estará al frente del taller coreográfico de la UNAM por un periodo de 2 años. Noticias 22, Karen Rivera. Es madrugada en tierras neerlandesas, allá se encuentra precisamente Diego Vázquez, de quien acabamos de dar esta información, el nuevo titular del taller coreográfico de la UNAM, y le agradecemos mucho que tome la llamada para platicarnos de lo que significa estar al frente de esta agrupación. Diego, bienvenido, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Rafael, con mucho gusto desde acá, desde Ámsterdam. Platícanos qué significa, porque sabemos que fue muy reñida esta competencia, fue por votación, ya lo veíamos, es la primera vez que sucede esto en el taller coreográfico de la UNAM. ¿Qué significa para ti haber sido distinguido con este honor? Pues me llena de alegría el poder continuar con esta visión que tenía la maestra Gloria Contreras sobre el acercar a los estudiantes a la danza, el acercar a los estudiantes a las artes escénicas a través del ballet contemporáneo y de la danza contemporánea. Entonces, el ahorita obtener la estafeta para seguir ese proyecto, pues me llena de alegría y es un gran honor poder, también como ex universitario, ahora formar parte de este gran proyecto de la UNAM. Diego, hay algo que resulta interesante. El taller coreográfico de la UNAM tiene casi medio siglo de existencia, fundado por pues una mujer que tiene una historia también de la danza moderna, pasando de la danza moderna después a la danza contemporánea, con una variedad de estilos en los que de pronto podemos encontrar toques de folclore, toques de ballet, en fin, hay muchas tendencias que a lo largo de todas estas décadas se han podido ver y que han formado parte de la evolución de esta compañía dancística.
Me imagino que dentro de la selección que se realizó hubo por ahí propuestas de tu parte. ¿Cuál sería el rumbo que te interesaría darle a la danza contemporánea que se hace actualmente en el taller coreográfico? Mi intención es que el taller coreográfico vaya en una transición hacia una estética más contemporánea, sin dejar a un lado en ningún momento el repertorio de la maestra Contreras. Entonces serían dos caminos paralelos que realmente se complementan, donde la danza contemporánea o las propuestas de coreógrafos actuales, contemporáneos, jóvenes, tanto mexicanos como extranjeros, que se han sumado a este proyecto, que saben de este proyecto, que están interesados, como Anabel López Ochoa o Maurice Cosi o Jin Jun en Nueva York, están interesados en crear para el taller coreográfico obras nuevas, pero también coreógrafos mexicanos, desde luego, y esto paralelamente a el repertorio de la maestra Contreras constantemente, ¿no? Donde realmente todos los fines de semana, como es tradición del taller coreográfico, se siga presentando la obra de la maestra Gloria. Ahí está, fundamental rescatar este legado y celebramos de verdad mucho tu presencia. Esperemos que cuando estés aquí en México nos podamos ver en persona, Diego, para seguir platicando y por supuesto darle seguimiento a esta nueva etapa que tiene el taller coreográfico de la UNAM. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta Ámsterdam. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches, y enhorabuena también por la universidad. Enhorabuena por la UNAM. Goya, mi estimado Diego. Goya. Pues un reto interesante también el que se le presenta, una historia que estuvo vinculada a George Balanchine por parte de la maestra Gloria Contreras y que de verdad tiene frente a sí un desafío interesante, porque precisamente el taller coreográfico de la UNAM lleva este nombre por la incorporación de decenas de coreógrafos que han enriquecido la plástica, la historia y también esto que mencionaba Diego, que es la estética del taller. La trascendencia y una tarea nada fácil. Y ahora nos vamos a platicar de que todavía faltan un par de meses para que inicie la 5ª edición del Festival Mextrópoli, pero ya se eligió el proyecto ganador que vestirá de arquitectura la Alameda Central durante 4 días. Alrededor de 300 proyectos fueron presentados para participar en el concurso organizado por Mextrópoli. El objetivo fue proponer un pabellón temporal. Un pabellón en la Alameda, un pabellón que permite crear un espacio de interacción con la ciudadanía, un espacio de generación de actividades, una manera también de reivindicar esa ciudad extraordinaria en la que vivimos. Y que sea un espacio lúdico, en el que se propongan ideas espaciales con carácter temporal. El jurado, integrado por Gabriela Carrillo, Isaac Boyd, Emanuel Ramírez y Loreta Castro, entre muchos otros, decidió entregar el primer lugar al proyecto Ícono, pabellón de agua, presentado por un despacho de arquitectos franceses. Sí, básicamente se trata de un troncocono, es decir, un cono abierto en la parte superior, y en el que se puede entrar. Es decir, hay como esa condición de un espacio confinado, translúcido, porque ves casi a través, ves el exterior, o desde afuera ves el interior, pero el que puedes entrar y ver un recorte de cielo. Y el primer lugar, creo que su gran virtud es el material con el que decide trabajar. Decide trabajar a partir de un solo material, de construir el espacio pues con una sola pieza, que son ahora sí que los garrafones de agua de 20 litros de cualquiera de estas marcas que conocemos. ¿De plástico? De plástico, que finalmente es construir un espacio con este único material, y que este espacio pues también sirve como espacio de encuentro, espacio de reunión, pero que además también juega con la luz. Mextrópoli será del 17 al 20 de marzo. El pabellón se construirá en la Alameda y posteriormente será trasladado a Morelos para ser utilizado por alguna comunidad afectada por los sismos del año pasado. Noticias 22, Alberto Aranda. Estábamos aquí escuchando cuáles son las opiniones de la gente en torno a Gabriel García Márquez, con el hashtag Noticias 22, no se lo pierdan.
Gracias por estar respondiendo ya. Estamos aquí recibiendo sus mensajes. Está el Toro de Luna que dice: Macondo, cuentos, amigos, y saber que cuando uno se muere es janos volver a estar con ellos. Dice, y también Paco Mares nos dice que lo que él recuerda es Macondo. Macondo, es la imagen que pues es esta tierra, en realidad inventada, recreada por Gabriel García Márquez. Fascinante, 100 años de soledad, y las imágenes que veíamos en esta exposición se súper antojan, ¿eh? Sí, hay que darse una vuelta. La Casa de Colombia a lo mejor es un lugar que no tenemos tan ubicado, pero que seguramente encontraremos ahí gente con la que podamos compartir mucho de esta afición a la creación literaria de García Márquez. Sigan compartiendo con nosotros, hashtag Noticias22, que les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Gabriel García Márquez, y gracias también a todos los que envían sus respuestas durante la retransmisión de este espacio informativo al filo de la medianoche, también en Canal 22. Una pausa. Bueno, tenemos una transmisión en vivo. Mañana se cumple el centenario de natalicio de José Luis Martínez. Hemos estado recordando su memoria a lo largo de esta semana, y esta noche se está llevando a cabo una mesa homenaje y también la inauguración de una exposición para celebrar su legado, y está hablando en estos momentos el poeta Eduardo Lizalde. Vamos a ver qué está sucediendo allá. A este homenaje, que no será por supuesto el último que celebremos a un hombre, al término del texto que acabamos que escucharemos de León Portilla, y que es una figura merecedora, lo dice León Portilla al final de su texto, merecedora del título de benemérito de la cultura mexicana. Convivió desde la extrema juventud con los mayores personajes de su edad y con los mayores poetas y escritores de las generaciones que lo precedieron, que precedieron la suya. La explicable devoción personal por la personalidad de la obra de su maestro Alfonso Reyes, se ocupó de la edición de la última parte de sus obras completas, era absolutamente explicable. Pero pronto descubrió el grande don Alfonso las enormes facultades del joven José Luis Martínez, que en 1955 redactó el ensayo La emancipación literaria de México. Bueno, pues ahí está el poeta Eduardo Lizalde, quien sostuvo una amistad también y que conoce muy bien el trabajo de José Luis Martínez. Si quieren seguir más detalles, tener más detalles, en el Twitter de la agencia de Noticias 22 está el link para que sigan también esa transmisión en vivo. Y a propósito de José Luis Martínez, su memoria sigue presente en Noticias 22. José Luis Martínez fue considerado como el principal crítico de la literatura en su época y escribió obras como Hernán Cortés, considerado como uno de sus trabajos monumentales. Para Martínez, la historia y el juicio de Hernán Cortés están basados en premisas ignorantes. De ahí que, en su estudio biográfico sobre el conquistador, inserta al principio de cada capítulo epígrafes de poetas, narradores e historiadores famosos, cada uno de los cuales posee una visión diferente. El Hernán Cortés es un capítulo de su obra proyectada que nunca concluyó, Historiografía Mexicana del siglo XVI, un capítulo de 100 páginas, pero cuando decide que es vergonzoso que los mexicanos no conozcamos a uno de los personajes más importantes de nuestra historia, que es Cortés, porque con Cortés comienza el mestizaje, y del mestizaje entre indios y españoles nace México. Le consideraba muy mal que los mexicanos no conociéramos tanto a este personaje importante, y se le hacía primitivo que los mexicanos le tengamos este recelo, este odio a Hernán Cortés, un personaje tan importante para nosotros. Entonces decide editar los documentos cortesianos, que los va a editar en 4 tomos, pero como introducción a estos documentos cortesianos pasa de las 100 páginas que había escrito sobre Hernán Cortés a las 1000 páginas de su libro titulado precisamente Hernán Cortés, así de manera llana, y ahí su programa es dar una imagen de Hernán Cortés lo más objetiva posible.
1000 páginas que introducen al lector a la figura del conquistador a partir de un exhaustivo trabajo de investigación. Es un estudio histórico, objetivo, sobre Hernán Cortés, y esta voluntad ya de ser un historiador profesional lo lleva a ser un libro de 1000 páginas perfectamente documentado, con cantidad de notas a pie de página, con cantidad de referencias eruditas, tanto sobre temas mexicanos como sobre temas globales de contexto. Es un libro magnífico desde el punto de vista historiográfico, pero al mismo tiempo es un libro muy legible. Cualquier gente se puede leer esas 1000 páginas con enorme gusto y se queda con la sensación, pues, de haber aprendido muchísimo. Dentro de las actividades del magno homenaje por su centenario, a partir del 18 de enero se presenta la exposición documental José Luis Martínez 100 años en la Galería Abraham Zabludovsky de la Biblioteca de México. Con información de Salvador Perches Galván, César Beléndez, Noticias 22. Precisamente este homenaje que nos plantea Alberto en esta información es a donde nos enlazamos hace unos instantes, ahí en la Biblioteca de México. Y bueno, es jueves de cine. Jueves de cine. ¿Y qué pasa con el cine mexicano? Lo hemos platicado tantas veces. Llega fugazmente a las salas y se pierde de manera particular el contemporáneo. Julio, buenas noches. Buenas noches, Laura, Rafael, amigos de Canal 22. Pues sí, como ya lo decía aquí mi buen compañero Rafael, el cine mexicano llega fugazmente a la cartelera comercial y luego desaparece. Y todavía este síntoma se acrecenta con los documentales, y es por eso que la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía están siempre buscando formas alternativas de llevar estos proyectos de gran calidad al público, y por eso nos presentan Miradas del Presente. Es un trabajo realmente sensacional que reúne 10 películas. Los invito a conocer más acerca de este proyecto. La Cineteca Nacional, junto con el Instituto Mexicano de Cinematografía, presenta la segunda edición de Miradas al Presente, una ventana al cine mexicano de hoy. ¿Qué gusano deberíamos de comer y qué gusanos que no nos deberíamos de comer? Es un ciclo conformado por 10 películas, largometrajes apoyados por FOPROCINE, el Fondo de Producción Cinematográfica de Calidad, que apoya el cine de autor, que apoya las películas con una propuesta artística, con valores culturales. En esta ocasión hay solo 2 largometrajes de ficción. El primero es Distancias Cortas, de Alejandro Guzmán, una historia entretenida y entrañable que tiene como protagonista a Fede, un hombre obeso al que repentinamente le surge una pasión por la fotografía. Estamos viendo acá. 1, 2, 3. La otra es Burros, que cuenta la historia de un niño de 10 años que queda huérfano y es llevado a vivir con su tía. Este jovencito simplemente no se siente a gusto en su nuevo hogar, por lo que decide regresar caminando a su antigua casa. Con ellos revisamos los títulos que no habían tenido oportunidad, y en particular los documentales, de ser exhibidos comercialmente, y que por su calidad artística, estoy hablando de documentales que recibieron premios nacionales e internacionales, pues necesitaban un espacio para llegar al público. Si eso es lo que el militar sabe hacer. Entre los 8 documentales destaca El buen cristiano, de la directora Isabel Acevedo, quien siguió de cerca el juicio en contra del dictador guatemalteco Efraín Gómez Montt. Necesitamos ver al acusado. También sobresale Margarita, ópera prima del director Bruno Santamaría. Esta es la historia de una mujer en situación de calle que en otra época fue considerada una gran actriz. Esta es una oportunidad también para ellos de tener un ingreso de taquilla. Como son coproductores de FOPROCINE o del IMCINE, lo que se reciba de ingresos en la taquilla será repartido según los porcentajes de coproducción, de modo que también es una oportunidad para ellos de generar ingresos y para el fondo mismo de recuperar recursos para seguir invirtiendo en la producción de cine mexicano. Miradas al Presente, una ventana al cine mexicano de hoy, se llevará a cabo del 18 al 28 de enero en la Cineteca Nacional. A ver, estas son películas que no han tenido un estreno comercial, o sea, es una gran oportunidad para el público, pero bueno, también para las películas de que encuentren ahí
Sí, hay algunas que ni siquiera yo he visto, ¿no? Pero que han tenido una corrida comercial bastante importante. ¿No? Una de ellas y de mis favoritas y que están ahí es justamente Distancias cortas de Alejandro Guzmán, una película divertida que uno podría creer que no se hizo en el marco de una escuela de cine, que es el CCC, él es el egresado del CCC y esta película se realizó ahí. Creo que se han tomado mucho más a la ligera las nuevas generaciones que han estudiado en esta escuela, pues esta manera de hacer cine y realmente están pensando en el público con historias que entretienen, que se vuelven pues mucho más llevaderas, entretenidas y hasta un poco te pueden sacar una lágrima, ¿no? La intención es hacer un ciclo, o sea, cada año vamos a estar viendo 10 propuestas distintas de cine nacional. Pues esa es la idea, ¿no? También el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, a lo largo de su existencia, ha realizado diferentes formas de llevar cine a las comunidades. Una de ellas es justamente las Semanas de Cine Mexicano, y pues son las maneras de plataformas, a través de plataformas digitales como Filmin Latino también están realizando algunas, ¿no? Y esto es solo algo de lo que es la oferta cinematográfica de este fin de semana, porque también hay una propuesta mexicana, se llama Todo lo demás, de la directora Natalia Beristain, que ha estado acompañándonos aquí también en Canal 22 en algunas ocasiones hablando de un documental que se llamaba El General, que gira en torno de su bisabuelo Plutarco Elías Calles, pero bueno, ahora nos muestra una historia intimista protagonizada por Adriana Barraza. Vamos a verlo. Elio García Alarcón. Que los requisitos dicen muy claramente que tiene que ser letra de molde con tinta azul. La soledad es el motor de la película Todo lo demás, dirigida por Natalia Almada. Una historia simple sobre la vida de una mujer solitaria, sumida en su monótona vida. Su rutina se verá levemente alterada cuando muere su gato. Bueno, no alce la voz, señor. Hay unas reglas que se tienen que cumplir. Sí, y toda la gente está esperando para que usted llegue aquí y nos diga que está mal hecho cuando está bien hecho. No es así. Creo que lo más padre ha sido cuando alguien dice, pues, yo soy Doña Flor y me identifico, y nos ha pasado mucho. Entonces eso es súper lindo, porque piensas cómo es que una mujer, un personaje tan mexicano, en un contexto tan mexicano, logre como romper esas barreras y que alguien de un lugar tan diferente se identifique. La historia se desarrolla lentamente, los cambios en el personaje son casi imperceptibles. La directora busca ponernos en los zapatos de Doña Rosa, invita al espectador a reflexionar, a poner atención en los detalles, a imaginar qué fue lo que le sucedió a esta mujer para llevar una vida que le pesa como una losa. En muchos aspectos se acerca más al documental, en ese sentido, y a una experiencia que es un poco más de observar, y no es de observar de lejos, o sea, sí es como entrar en el personaje, sentir su contexto, estar con ella, pero es a través de la observación de su vida cotidiana. Entonces, eso es algo que quizás es más el mundo del documental, donde decimos, vamos a observar tal cosa para hablar de tal tema. Es claro que esta no es una película para el público acostumbrado a mirar frenéticos movimientos de cámara, y en donde el arco dramático pareciera una montaña rusa. Sí, es verdad, este es un largometraje que puede resultar cansado y decepcionante, pues al final el personaje central queda prácticamente en el mismo sitio en el que inició. Noticias 22, Julio López. ¿Y qué tal, Julio? Pues ella lo decía un poco, ¿no? Es una película que tiene sus complicaciones, no es para todo el público. Adriana Barraza, si por algo se salva esta película es por la interpretación de Adriana Barraza, lo hace estupendamente, pero ya lo decía, ¿no? Es una película para todo el público y pues el personaje prácticamente queda en el mismo lugar donde empieza la historia y en ese sentido, pues... No nos spoilees más la película, está todo lo demás. Sí. Hay que ir a ver cine mexicano. Hay que ir a ver. No nos vamos, Julio, no nos despedimos. En un ratito más seguimos platicando de otras alternativas en el séptimo arte. Y Laura, nos vamos a recorrer el mundo, ¿no? ¿Por qué no? La nave espacial SpaceX Dragon se lanzó desde la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra. En su interior transporta diversas investigaciones. Una sobre plantas, las cuales, con poco acceso al oxígeno, pueden ayudar a los científicos a mejorar los cultivos. También las observaciones de un tipo especial de vidrio que podría optimizar la fibra óptica. Se espera que la nave caiga en el Océano Pacífico. Henry Salmer, el legendario fabricante de saxofones, anunció que se están preparando para entregar la empresa a un fondo de inversión.
Considerados como los mejores fabricantes del instrumento, la organización dijo debe de ver a futuro y así enfrentar a la competencia internacional. Una de las características de los saxofones es que todos son hechos a mano, incluso uno de ellos llegó al espacio gracias al astronauta Thomas Pesquet, que tocó algunas notas en la Estación Espacial Internacional. Cerca de 200 empresas se reunieron en Tokio para mostrar lo último en tecnología de la industria robótica. Sin embargo, durante la primera jornada hubo un debate sobre el futuro del trabajo humano ante los robots que han surgido, porque los desarrolladores advirtieron que las máquinas podrían resolver la escasez de mano de obra en la sociedad japonesa que envejece de manera rápida. Bueno, pues ahí están algunas de las A cuidar propuestas. la chamba. Sí, no. Oigan, no dejen de comentarnos qué es lo que les viene a la mente cuando escuchan Gabriel García Márquez, un personaje, alguna historia, alguna imagen. Esto háganlo con el hashtag Noticias22 y aquí ya estamos recibiendo algunas de las respuestas que agradecemos, escribiendo con su máquina de escribir 100 años de soledad Sí. enfrente del jardín en su casa del Pedregal en la Ciudad de México. También tenemos uno que dice, me viene a la mente cuando escucho Gabriel García Márquez, que seguramente escribió un buen libro y seguro ya leyó alguno de sus libros, La hermosa y perfecta, Laura Barrera. Tenemos aquí otro que dice, Un pueblo escondido en la selva, Crónica de una muerte anunciada y guayabas. Vilchis Ramírez dice guayaba, que era su fruta favorita y su aroma le recordaba a su país. Gracias. Muchas Gracias por compartir Aquí con también nosotros. nos dice Luis Niño, Santiago Nazar defendiéndose de las cuchilladas que le propinaban los hermanos Vicario. Bueno, pues ahí está, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Guayabas, eso creo que lo mencionaste ya, Así ¿no? es. Muchas gracias, sigan participando, Ahí está. hashtag Noticias22, que les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Gabriel García Márquez. Háganlo mientras vamos a una brevísima pausa. En clave de humor, Ana Francis Moore lleva a escena la madre de todas las batallas. Efectivamente, la lucha por la equidad de género en nuestros tiempos. Testosterona, una obra de la periodista, ensayista y directora de cine y teatro Sabina Berman, es llevada nuevamente a escena bajo la dirección de Ana Francis Moore, con las actuaciones de Cecilia Suárez y Enrique Arreola. Principal del edificio me llamas. Bien. Qué bonita estás, Alex. ¿Qué te hiciste? Una buena entrevista. El secretario de Gobernación. Testosterona es una obra intensa, con un tema central, el poder y la ética de candente actualidad. El director del periódico más importante de la ciudad se ve en el dilema de tener que proponer al Consejo de Administración del diario quién será su sucesor. Miki, una joven y brillante periodista, parece ser su predilecta. Te lo pones al cuello, le dices, Mabel, splendid femme. Mabel, splendid femme. Oui, c'est ça. Antonio solo le ve un defecto: le falta testosterona, una hormona masculina que tiene por función el desarrollo de las glándulas genitales y el mantenimiento de los caracteres secundarios del varón. Una intensa y decisiva conversación en la tarde anterior a la Navidad cambiará sus vidas para siempre. El epítome de la mediocridad, además, ella lo desmintió en su fiesta de despedida, ¿no es así? No recuerdo, no asistí a su fiesta de despedida, estaba en otro lugar. Pues... Testosterona se presentará del 18 de enero al 18 de febrero en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 17:30 y 19 horas y los domingos a las 6 de la tarde. Tener un hijo, cuidarlo, el hijo que resulte, cuidarlo un año, a lo somos 3, y después irnos a coger a otra hembra. Con información de Salvador Perches Galván, César Meléndez, Noticias 22. Lo mismo. Y seguimos en teatro, pero ahora en el de la ciudad de Esperanza Iris, que este año celebra 100 y además abre sus puertas para disfrutar de forma gratuita una de las expresiones coreográficas más representativas de la India, una danza tardía de la tierra de Shiva hace miles de años. El Bharatanatyam es considerado uno de los estilos de danza clásica más antiguos de la tradición hindú.
Su técnica combina melodías y ritmos con movimientos corporales y dramatizaciones, lo que implica para los intérpretes un arduo trabajo mental. Con el apoyo de la Embajada de India en México, esta danza milenaria destinada a venerar a los dioses podrá apreciarse en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el espectáculo que ofrecerá la bailarina Arupa Lahiri. Well, she's one of the leading Bharatanatyam dancers of the present generation. She has a group. She's based in Delhi, and this time she's bringing 5 dancers and some technical people to present this form. Bharatanatyam is one of the 6-7 classical dances of India, and its origin goes back to some 2000 years back, when this dance was presented in temple complexes. This dance evolved in temple complexes. Like other classical dances of India, all these dance forms were in honor of deities, of gods and goddesses. So there's a lot of spiritualism in Indian classical dances, also in Bharatanatyam. So you'll see the ballerinas, they take out themes from ancient texts, mythologies, history, and present them in a lyrical dance form. En esta danza, el vestuario, los movimientos y los temas que se desarrollan están estrictamente relacionados con las historias sagradas y épicas de la India, país que conmemora 71 años de independencia. In 71 years, India has emerged as the largest democracy in the world. That's a tribute to people of India. To run a democratic system with a population of 1,300 million people is not an easy task. So that's the greatest achievement of modern India. Economically, India too has been doing well. We are the 7th largest economy of the world and the fastest growing amongst the emerging economies of the world. Bharatanatyam de Arupa Lahiri, danza tradicional de la India, forma parte de las actividades que se realizarán por el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y se presentará el jueves 25 de enero. La entrada es gratuita. Noticias 22, Karen Rivera. Por invitación de la editorial Alfaguara, Juan G. Dobius se dio la tarea de rescatar del edulcorado país del nunca jamás a Peter Pan. Imagínense lograr eso. Pues es un personaje que, en su opinión, ha sido incomprendido durante un siglo. Vuela con la magia de las hadas en este viaje al país de nunca jamás, donde te aguardan bellas sirenas, una tribu piel roja y feroces piratas al mando del temible Capitán Garfio, contra quien pelea Peter Pan, el clásico de James Matthew Barrie, en la nueva edición de Alfaguara ilustrado por Juan G. Dobius. Y bueno, en el caso particular de Peter Pan, tiene un pequeño detalle, es muy diferente a lo que conocemos. Entonces, todas estas versiones que conocemos fílmicas y de dibujos animados y todo, son enteramente diferentes al texto tal cual. Entonces, en ese aspecto, el primer, digamos, engrane de la maquinaria era como leerlo y darse cuenta que era bien diferente. Entonces, eso también aliviana un poco la carga. Me di cuenta que era como muchos de los clásicos que siempre han estado maquillados de alguna manera. Yo siempre he tenido la idea de que son como textos que no fueron escritos para niños, que los pusieron en el lugar, en aquel de los niños, porque pues eran cosas prohibidas para los adultos, como fantasear y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad son bastante más complejos que eso. Son oscuros, son violentos incluso, tienen sus partes retorcidas y eso los hace muy atractivos. Por supuesto que para enfrentar el reto, lo primero fue adentrarse en el texto. ¿Y qué pasa después?
¿Qué pasa? Pues para empezar me llevo esta sorpresa de entender, de darme cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo imaginaba, con lo que entendía yo de Peter Pan, y eso lo puso en un punto mucho más interesante. Existe este síndrome de Peter Pan, que es el no querer crecer, y de todas las cosas que le suceden por la cabeza a Peter Pan me parece lo menos grave. Entonces fue muy diferente encontrar un manojo de síndromes raros, olvida las cosas, no quiere crecer, pero aparte físicamente es muy extraño porque es muy chiquito, ¿no? Tenemos esta idea de que es más bien como una especie de adolescente, fortachón, galán, lo que sea. Y en este caso en realidad se trata de un pequeño niño con dientes de leche. De cuántas láminas y la técnica que utilizó para ilustrar nos habla Gedovius. El libro tiene 30 ilustraciones, más o menos. La técnica es acrílico sobre papel. Soy uno de esos extraños y necios que sigue pintando con pinceles, ¿no? Y no con píxeles. Por supuesto que está la invitación a que encuentren a Peter Pan de otra manera, y esperando que sea también de su agrado, que cumpla sus expectativas o sus no expectativas, mejor dicho, ¿no? Y que se lleven una sorpresa, y que ojalá y les deje una rica sensación como la que yo tuve al estarlo leyendo y después al estarlo dibujando. Con información de Salvador Perches Galván, César Meléndez, Noticias 22. Bueno, siempre hay posibilidades de reinterpretar a estos personajes que son universales. Están lindísimos los dibujos. Fantástica la propuesta de Gedovius. Continuamos recibiendo sus comentarios, qué piensan cuando escuchan el nombre de Gabriel García Márquez, con el hashtag Noticias 22. Aquí nos dicen que cuando habitamos en la lectura, sin importar nacionalidad, aunque sea imaginario, el sitio nos puede abrazar como nuestra patria. Y ahí está, por ejemplo, el referente inmediato para Macondo, este pueblo de 100 que si no existía, ya existe. Y todos somos de alguna forma parte de Macondo. Efectivamente, nos vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando de cine. Prepárense porque tenemos más propuestas para los siguientes días. Las antirecomendaciones. Y bueno, continuamos con esta retroalimentación, hashtag Noticias 22, muchas gracias por sus respuestas. Y tenemos aquí una más que nos está llegando, libros autografiados, nos envían estas imágenes precisamente al evocar el nombre de Gabriel García Márquez. Ahí está. Oye, qué agasajo tener estas 100 años de soledad, ¿no? Firmado por el mismísimo Gabo. Ahí está, gracias por compartir con nosotros estas imágenes y este recuerdo de el inmortal García Márquez. Y bueno, seguramente tú serás uno de los que disfrutarán también esta exposición que les platicamos al inicio del programa en Casa Colombia. Efectivamente, seguimos hablando de libros. Como su nombre lo sugiere, Textofilia Ediciones es un sello abierto a la exploración de nuevos talentos en las artes y en la literatura mexicana. Ahora, Laura, su director, nos tiene un banquete. Sí, hay muchas novedades editoriales para todos. Una novela muy hermosa que tiene 3 líneas narrativas. En una primera es una mujer italiana que en Italia, en Roma, se enamora de un político latinoamericano. El segundo nivel está con la historia de Mussolini, pero contada desde su amante. Esta mujer apellidada Petacci, que era tan famosa. Entonces nos muestra un Mussolini un poquito más humano. Y en tercer lugar es un retorno hasta la Roma de Marco Antonio y de Cleopatra. La novela se llama Volver a Roma porque todo tiene que ver con esto, ¿no? Como con esta necesidad de los gobernantes de ser el gran César romano. Se llama La Realidad. Ella es una poeta que ya ha sido premiada en Chile, no ha publicado nada aquí. En algún momento tuvo alguna participación con Tierra Adentro. Es un tipo de poesía, me atrevo a decir, espero que a ella no le moleste, que está vinculada con una cuestión incluso como mística, pero no se deje engañar, no es religiosa. La poesía, por desgracia, se ha reducido un poco en el catálogo por cuestiones de talante comercial, es la realidad, pero no queremos olvidarla.
tiene que ver también con el espacio arquitectónico y con la recuperación del espacio natural en nuestros espacios urbanos. De qué manera es necesario involucrarlo, ¿no? Ciudad de México Naturalizada ya es una recopilación de diferentes trabajos de arquitectos como Alberto Kalach, por mencionar solamente algunos. Y en este nuevo trabajo, José Antonio Alderete Haas sigue explorando el tema y nos abre nuevas posibilidades sobre lo que puede ser la recuperación de nuestra ciudad. Es un personaje humorístico muy simpático. Viene como de las vetas de trabajo de mujeres, quizá me atrevo a mencionar a la maestra Guadalupe Loaesa, que observan la sociedad mexicana y a partir de eso crean cierto tipo de humor. Es un personaje que también lleva muchos años de trabajo y de desarrollo. La escritora se llama Male López Lacroix. Es uno de estos tipos de texto un poco irónico que habla de cuestiones de la sociedad que al ser dolorosas mejor abordamos desde el humor, ¿no? Como les ofrecimos, aquí está de vuelta Julio López. Pues, adelante. Sí, gracias, Rafa. No me dijiste eso hace rato. Sí, ni modo. Sí, ni modo. Justamente eso me pasó a mí cuando fui a ver la película. Lo más sencillo es complicarlo todo. Ya se los comentaba la vez pasada, ¿no? Es una de estas películas que están ya nominadas a lo peor del cine mexicano del 2018. Vamos a conocer de qué se trata. Yo soy de esas personas a las que puedes llamar de las más populares de la escuela. A mis 17 aún no he tenido novio. Hola. Apenas comienza el año y la película mexicana Lo más fácil es complicarlo todo, dirigida por René Bueno, se ha ganado a pulso un lugar en la lista de las peores películas mexicanas de 2018. Parece una aseveración cruel, pero basta con ver los primeros 10 minutos, que es mucho decir, para pensar en abandonar la sala y pedir un reembolso. Quedarse hasta el final, eso sí es tortura china. El principal problema de la película es la antipática protagonista, una adolescente atractiva e inteligente, pero extremadamente mimada, con una forma de hablar que te taladra los oídos, prepotente y majadera. Ni su mejor amiga se salva de su déspota manera de ser. Este angelito negro es interpretado por la actriz juvenil Dana Paola. Hay esta regla que dice que la gente debe de querer al protagónico, pero yo soy más de la idea que lo tiene que entender, ¿no? Si lo quieres o no, bueno, ojalá, ¿no? Pero yo siento que la mayoría de la gente la va a querer porque la va a entender. ¿Cuál es la necesidad que tiene esta de ir a cumplir su destino, lo que ella ha soñado? Se cree evidente, y porque ha soñado que este chavo es para ella, pues ella va en busca de esto, ¿no? Ahora sí me voy a ir directito al infierno. Este filme tiene buena manufactura, pero una historia de receta. Los avances cinematográficos cuentan la trama en 2 minutos. No hay sorpresas ni giros dramáticos. Las actuaciones cumplen y ya. Una comedia romántica más que difícilmente se convertirá en un éxito de taquilla. La crítica me interesa más que importarme. Y ya hay una distinción ahí interesante. Porque sí me interesa estar escuchando lo que la gente opine. Pero como escuchas tantas voces en una película, tienes que irte por lo que son los consensos. A lo primero que uno renuncia cuando haces una película es a la idea que a todo el mundo le va a gustar. Eso ni Titanic, ¿no? El boleto de cine equivale a un salario mínimo. Ir a ver una película se ha convertido en lujo para muchas familias mexicanas. Por eso es obligación advertir de este tipo de propuestas. Todo mundo es libre de decir lo que quiera, porque para eso está hecho la película, pero sí uno igual que los críticos aprenden a distinguir qué género de películas les gustan, los cineastas también aprendemos a distinguir qué tipo de críticos son a los que les ponemos atención y los que valoramos, ¿no? Y creo que es totalmente válido también. Cada quien hace su trabajo y es muy respetable. Eso sí, nadie experimenta en cabeza ajena. Advertidos están. Noticias 22, Julio López. ¿Cómo quiere? Que por ahí me pareció ver una imagen, ¿qué podríamos decir? Un homenaje a belleza americana. Sí, fíjate que también eso intenta hacer la película, ¿no? De pronto homenajear algunas películas de la historia del cine norteamericano sobre todo, pero pues tampoco se queda ahí como a medias, ¿no? Lo que decía el director, también se lo pregunté, era de alguna manera demostrar que esta chica era muy inteligente, que era apasionada del cine, pero no lo quería decir abiertamente, entonces lo hace a través de estos pequeños homenajes a diferentes películas. ¿Pero qué sí vemos, Julio?
Bueno, Así lo lo que sí dejamos. hay que ver, digo, hay muchas películas, justamente este fin de semana se estrenan alrededor de 6 películas. Es lo bueno y lo malo de esta temporada de premiaciones, porque llega lo mejor y bueno, el tiempo acá alcanza para muy poco, pero hoy me gustaría hablarles de una que protagoniza Matt Damon, del director Alexander Payne, ¿no? Alexander Payne es el director de Nebraska, que hace un par de años le fue muy bien, y también es director de la película Descendientes, protagonizada por George Clooney. Esta nueva entrega, que se llama Pequeña Gran Vida, tiene como protagonista a Matt Damon y es básicamente la historia de un hombre en crisis que pues decide, ¿no? En un mundo, pues en un mundo ya bastante adelantado, donde el planeta Tierra está llegando a su límite, hay la posibilidad de reducir el tamaño de los humanos para que tengan una vida mejor, y la idea es que si reduce el tamaño, tu calidad de vida va a mejorar porque los costos son mucho más pequeños, ¿no? Ese es uno de los tantos temas que tiene la película, y ese es también el problema de esta historia, porque también se convierte en una historia de amor, se convierte en una historia que tiene que ver con el existencialismo de la humanidad. Es una película que también aborda pues los conflictos del calentamiento global, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Me parece que al final aborda tantos temas que no termina siendo redonda en ninguna de ellos. Pues a mí me recordó Tierra de Gigantes, una serie Querida encogía a los niños. ¿Qué otra cosa? Por supuesto. Cada quien sus referentes. La gran apuesta de este fin de semana es justamente Las Horas Más Oscuras, protagonizada por Gary Oldman. Ya se ganó el Globo de Oro, ya tiene una nominación a los BAFTA. El martes van a dar los nominados a los premios Oscar. Seguramente también estará nominado y seguramente se va a llevar el Oscar. Ya lo estoy diciendo desde ahorita para que se lo vayan. La quiniela. La quiniela, sí. Esta historia es sensacional, ¿no? Básicamente es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña ha entrado a este conflicto armado, dimite el primer ministro y entra Winston Churchill al quite, ¿no? Alemania está invadiendo justamente Francia, Dunkerque está sitiado, y en ese contexto entra Winston Churchill. O sea, esto es de lo que no hay que perderse. No hay que perderse. 3 días de mayo llevada al cine. Sí, es sensacional. Tiene el humor inglés así finito, ¿no? Donde tiene que estar. Y la interpretación de Gary Oldman es sensacional. Julio, nos tenemos que despedir, pero te vamos a pedir que hoy tú cierres, que proponga la salida. Nosotros agradecemos a favor de su compañía, y dinos qué vamos a ver para cerrar este espacio. Bueno, sí, en redes sociales ha surgido una polémica. Apareció un cortometraje holandés que es muy parecido a La Forma del Agua, y yo los dejo con imágenes de ambas películas para que ustedes decidan si se parecen o no estas dos películas. Vamos a ver. Gracias, Julio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Mute, sir. She can hear you. You clean that lab and get out. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. Thing looks human. Stands on 2 legs, right? But